de cualquier cosa. Es Mérido. Es Mérido, ok. Es Mérido. Tengo en sala de espera a 2 personas que no puedo aceptar porque yo tengo configurado el tema solamente para 2. Entonces, le voy a pedir mil disculpas que no puedo yo aceptar ni a Tania ni a Demi, ¿ok? Eso quería decirle porque de pronto va a ellas a estar esperando que las acepte y no puedo aceptar. Era con usted nomás. Entonces, no porque no quiera, sino que la configuración de lo que estamos en vivo no me permite. Solamente tengo 2 espacios. No sé, esas personas no conozco. Bueno. Yo compartí el link, pero para que vieran después el programa, no sé Ah, bueno, si... entonces no, el link que le mandé a usted era para que se conecte. Ya, no importa, Ya. no importa, ya, no importa. Correcto. Cuéntenos, a ver, yo había accedido porque habíamos tenido una entrevista con Osvaldo y él tenía su visión del problema de Cuba y yo mencionaba que lo que trataba de mencionarnos Osvaldo es que el problema de Cuba trasciende más allá del tema de si es dictadura o no es dictadura, ¿ok? Entonces, le pregunto a usted desde su visión, ¿qué piensa que está ocurriendo en Cuba? Bueno, yo creo que debíamos partir un poquito de hacer un recuento anterior y allí caer entonces en la respuesta a su pregunta. Cuba nació como algo romántico, como algo lindo. Los años 60 fueron una época en que la izquierda tuvo una esperanza de renacer en América Latina a partir del triunfo de la Revolución Cubana. ¿Ya? La Revolución Cubana cambió muchas cosas. Nosotros, que somos de una generación que nacimos, yo nací 2 años después del triunfo de la Revolución, nací en el año 61, y los que son de mi generación, algunos que me anteceden un poquito, y todas las generaciones futuras, siempre tuvimos a la Revolución Cubana como algo muy positivo. La Revolución Cubana cambió muchas cosas. Existía una dictadura bien férrea. Habían logros, algunos logros sociales, pero los logros sociales eran mínimos. Sí había un alto desarrollo económico. Este desarrollo económico está dado por varios factores. Primero, por la presencia tan cercana de la economía norteamericana, que era una economía muy fuerte y que nos llegaba muy de cerca. Y un fenómeno que se dio entre los años 40, 50, que fue la llegada a Cuba de la mafia italo-norteamericana. ¿Ya? Lesky, toda la influencia del Capone, todas esas cosas llegaron a Cuba y hubo un movimiento de dinero bastante interesante, ¿no? Cuba, podemos citar algunas cifras en esa época. Por ejemplo, en el año 58, Cuba tenía el primer lugar a nivel mundial en 10 renglones de la agricultura. Para una isla pequeña, con un clima que no es muy estable, eso era muy significativo. Cuba fue pionera en la radio, en la televisión, fue el segundo país en varios de estos campos. El teléfono se inventó en Cuba, ¿Ya? lo inventó un italiano, Antonio Meucci, pero no lo pudo patentar por estas cosas de que el que vivía en Estados Unidos le era más fácil y entonces lo pudo patentar un norteamericano. Pero Cuba tenía avances en muchas áreas de la tecnología, la construcción. El primer edificio armado que se hizo en toda América, en todo el continente, se hizo en Cuba, que hoy es la sede de la televisión del ICRT en Cuba. Y el edificio se mantiene intacto. O sea que nosotros miramos a los diferentes campos. Esa etapa anterior al triunfo de la revolución, pues, en algunas cosas era muy positiva, pero había una gran diferencia social. Había una distancia muy grande entre los pobres y los ricos. La gente de clase media y clase alta con relación a una pobreza extrema, sobre todo en el campo. Yo nací en el campo, nací en una casa que no tenía piso, era en la tierra, y con unas condiciones infrahumanas. Y así era la vida de muchos campesinos, de mucha gente pobre, humilde.
Llega Fidel con una revolución que prometía mucho y la gente creyó en eso, creyó en ese proyecto. La gente lo apoyó, pero además veníamos de una represión, de una dictadura que, como les digo, tenía cosas positivas, pero tenía un control muy férreo de todo lo que eran ciertas libertades que el ser humano necesita. Entonces, llegar a alguien con 30 años, haber logrado derrotar a un ejército regular, con pocos recursos, eso la gente lo vio como algo muy grande. Pero esa revolución en un principio no tuvo el carácter socialista que después le endilgan, ¿no? Incluso los líderes eran heterogéneos. Fidel Castro, por ejemplo, era heterodoxo, ortodoxo. Había la presencia del Partido Comunista, el Partido Socialista, que era más comunista que el Partido Comunista. ¿Ya? Había un directorio 13 de marzo, que eran los jóvenes universitarios que también estaban participando en esos cambios, y el movimiento 26 de julio, que era el que lideraba Fidel. Cuando triunfa la revolución, empiezan a romperse las relaciones con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había un grupo de intereses en Cuba, las empresas más importantes, toda la producción azucarera, que éramos los primeros en el mundo, más del 80% eran empresarios que tenían sus empresas asentadas tituladas en Estados Unidos. Y hay un rompimiento con esto. Hay un rompimiento con la iglesia, hay un rompimiento con la prensa, con el ejército anterior, con los que eran miembros del ejército anterior. Y Estados Unidos inicia el embargo contra Cuba. Hay dos hechos importantes. Uno es los hechos de Playa Girón, que es una brigada de cubanos con apoyo del gobierno de Estados Unidos que intentan derrocar la revolución de los Castro y llegan a Cuba por Playa Girón, y allí la gente de Fidel derroca este intento. Eso también marcó. Y luego viene la crisis de los misiles, que Osvaldo hablaba también de este tema, ¿no? La crisis de los misiles también fue un hecho en el año 61 que marcó mucho. Claro. Estados Unidos... A ver, Esmerido. No, sí. Yo entiendo, está chéverísimo conocer un poco de la historia y saber un poco cómo se vino dando toda esta situación. Lo que a mí me llama la atención y lo que yo quisiera saber es, por ejemplo, de las últimas manifestaciones, ¿cuál es tu postura en torno a ello? Hay quienes dicen que ha sido por fin el surgimiento de la gente que está reclamando en contra de la dictadura. Pero, según lo que se conoce, era un malestar por el tema del manejo de la pandemia, ¿verdad? Y fallas, obviamente, de gobierno, y que manifestaciones han existido, pero que no se las ha visto. Sí, por eso le hacía este recuento y me extendí tal vez un poquito más allá de lo que debía. Debía sintetizar un poquito más. Pero, ¿qué pasa? Que ese romanticismo de los años 60 ya va cambiando. Porque mientras tuvimos el apoyo de la Unión Soviética, maravilloso, pero en 1989 empieza la ruptura del campo socialista, cae el muro de Berlín, los años 90 fueron críticos, incluso lo catalogó, lo llamó Fidel como el periodo especial, y tuvimos una situación similar, bastante similar a la que tenemos hoy. El pueblo se lanzó a la calle reclamando mejoras, mantener el sistema pero con mejoras. A eso le llamaron el cacerolazo, el maleconazo, y fue nada más en el malecón. Ahí es donde yo un poco que difería del criterio, lo respeto, ¿no? Yo ni soy los zapatos de Osvaldo, ¿no? Un analista político, yo soy un simple cubano que no tengo estudios sistemáticos en esos temas de geopolítica y demás. Pero no podemos comparar ese hecho con lo que sucedió el día 11. No lo podemos comparar. ¿Qué pasó el día 11? Lo que sucedió
Perdón. ¿Qué pasó el día 11? El día 11 la gente no salió a reclamar que querían medicamentos para, que querían la vacuna para el COVID. La gente no salió a reclamar que tenían ya apagones prolongados. La gente no salió a reclamar por los altos costos de la canasta básica. La gente no reclamó por eso. Lo que se oyó en las más de 20 ciudades que se levantaron espontáneamente, además, espontáneamente, porque eso es una cosa que no se puede pretender que se organice. No había un líder, pero la gente lo que gritaba era libertad, libertad, libertad. Era el grito que se escuchaba. Yo he tenido siempre una posición de izquierda, de centro izquierda, vamos a llamar. Incluso apoyé siempre al gobierno cubano, a la revolución, mientras unos años antes de venir para Cuba empiezan mis cambios, ¿no? de manera de ver lo que estaba sucediendo. Yeah. Hoy en día ya yo tengo una visión del capitalismo que no era la que me decían en la escuela. Ya es otra visión. Siempre nos dijeron, nosotros tenemos que prepararnos porque Estados Unidos lo que quiere es venir a intervenir. Y ese discurso lo estuvimos oyendo toda la vida, durante estos 60 y pico de años. ¿Qué pasa? Que estos hechos fueron a nivel nacional, fueron masivos y fueron espontáneos. Okay. Pero además, en sus inicios tuvieron un carácter bastante pacífico. ¿Ya? ¿Qué pasa? El primer día se sorprende, desde mi punto de vista, la dirección del país. Ellos no esperaban esto. Pues ellos estaban avisorando que podían haber ciertas reclamaciones, que el pueblo estaba en una situación bien crítica y iba a haber ciertas manifestaciones. Pero lo que no se esperaban es que fuera a nivel nacional. Claro, una preguntita. El presidente Lasso incluso se ha hablado y ha dicho que se solidariza y todo y que pide salidas democráticas. ¿Usted cree que la salida democrática es hacer elecciones, declarar ahora sí votaciones? ¿Usted cree que ese sería el camino? Una, dos, ¿cuál es la diferencia si la gente sale a manifestarse en Cuba y aplauden esa manifestación, pero cuando la gente sale a reclamar en Ecuador, la reprimen? Bueno, en Cuba también la reprimieron. Claro, o sea, salieron contra marchas. La primera pregunta, de acuerdo a la experiencia y al conocimiento que tengo de cómo funciona el sistema, creo que por la vía pacífica va a ser muy difícil lograr la democracia en Cuba. ¿Por qué? En primera, porque no hay liderazgo en Cuba, no hay un Juan Guaidó, no hay un Lech Walesa como hubo en Europa, no lo hay, no hay un líder. La oposición en Cuba ha estado bien fragmentada. Ahora es que se ve cierta unidad en el exilio, se ha manifestado cierta unidad, pero ese es un factor importante. No ha habido liderazgo. Segundo, el sistema que hay de control de la sociedad en Cuba, ustedes no se lo imaginan. Ustedes no pueden imaginarse el sistema de control, que es a nivel de una cuadra, de una esquina a la otra, de una cuadra de 100 metros, hay un control. Allí hay personas que están, que controlan a los vecinos, y todo un sistema de control que no permite, no permite. Lo otro es, Cuba es un pueblo desarmado. Lo vieron en las imágenes seguramente. Era la policía y el ejército enfrentando con armas, el ejército vestido de civil, con palos, con garrotes, enfrentando a un pueblo desarmado. No hay armas. Eso tampoco ustedes se lo pueden imaginar, porque en Cuba no puede usted adquirir un arma y legalizarla. Claro, así. Entonces, hay un férreo control de todo eso. Todavía queda una porción de la población, tal vez ya va siendo minoritaria, que cree en el sistema, que confía en el sistema. Yo, por ejemplo, converso con mis hermanas y no podemos tocar el tema político porque no lo entienden, claro, porque son de la generación mía y un poquito más atrás. Sin embargo, converso con jóvenes, converso con mis amigos y entienden lo que está pasando y creen que hace falta cambios democráticos en Cuba. Por la vía
pacífica, no lo vamos a conseguir. La otra situación es una situación geopolítica. La gente, una parte de la gente pide, sobre todo el exilio, pide una intervención militar de Estados Unidos en Cuba. No puede pasar eso. Solamente teniendo un poquito de conocimiento de la geopolítica, nos damos cuenta que Estados Unidos no puede hacer con Cuba lo que hace con Libia, o lo que hace con Irak, o lo que hizo en Afganistán. No puede hacerlo, porque la correlación de fuerzas todavía no está de un solo lado. Tenemos a Rusia, que saldría a apoyar a Cuba. Tenemos a China, que saldría, porque tienen intereses bien fuertes en Cuba. ¿Qué tan cierto? Siga, eso conllevaría una guerra mundial. Nelson, la segunda pregunta que me hacías, con relación a la comparación Ecuador-Cuba, bueno, la comparación es bastante lejana, ¿no? Los métodos de una dictadura son los mismos en cualquier lugar. En cualquier dictadura no te dejan protestar pacíficamente, no te dejan, hay limitaciones para la libertad de expresión y demás. No nos engañemos, que somos democráticos en Ecuador y que cualquiera puede salir porque te hacen la vida pedacitos como se la están haciendo a Isa. No puedes. No hay todavía una verdadera libertad. Ahora, por lo menos ustedes tienen una urna donde depositar un voto. Todavía ustedes tienen un grupo de cosas que no las tiene Cuba y todavía parece que no va a llegar eso en Cuba. Porque las dictaduras no sueltan así. Eso es ninguna dictadura ha entregado el poder por la vía pacífica, ninguna. Claro, y perdón que te interrumpa, Esmérido, pero creo que también el tema va por el asunto de que sea dictadura o sea democracia, creo que los pueblos no han tenido mucha suerte. Es decir, acá en el país hemos tenido presidentes democráticos y la cosa tampoco ha ido tan bien. Está el señor Lenín Moreno, que no hizo absolutamente nada. Bueno, hoy un presidente que está intentando hacer cosas, recién está empezando. Obviamente es muy distinto a la dictadura, donde va a ser simplemente una visión y bien difícil que cambie porque creo que hay un solo partido, si no me equivoco. Bueno, Nelson, yo tengo mis criterios, ¿no? Lo que pasa es que no tener la nacionalidad todavía ecuatoriana, hay cosas que tengo que tener mucho tacto. Ya, claro, sí, está bien, no se preocupe. Pero si no, después le dicen, uno de los primeros trabajos que yo hice aquí en Ecuador fue que la Enciclopedia Océano me contrata para que yo escriba la historia de Ecuador para esa enciclopedia. Y yo tuve que escribir la historia de Ecuador. Claro, una enciclopedia que es para una historia sencilla para escolares, para que sean los escolares lo que le estudien. Pero yo tuve la oportunidad de escribir 101 artículos donde hablaba de cada uno de los presidentes que habían estado en Ecuador hasta el gobierno de Correa. Yo, cuando hago el análisis de los últimos 40, 50 años de los presidentes en Ecuador, hay una similitud en eso, hay una continuidad. ¿Dónde se rompe un poquito la continuidad? En los 10 años de Correa. Pero de ahí en fuera ha habido alta y baja, incluso algo que yo siempre les trato de hacer entender a los estudiantes, a mis alumnos. Yo les digo, ustedes tuvieron dictadura, militares en el poder. Claro. Sin embargo, no es comparable las dictaduras que han existido en Ecuador con la dictadura chilena, con Pinochet, no es comparable. No es comparable con Videla, con Argentina, con Nicaragua, no es comparable. Entonces ustedes no conocen la verdadera dictadura. Ustedes han vivido más en democracia que nosotros. Los gobiernos, no creo que un gobierno como el de Lenín Moreno se pueda catalogar de un gobierno de izquierda, no lo creo. No lo creo porque todas las cosas iban dirigidas al neoliberalismo, y el neoliberalismo es la ideología económica de la derecha. Entonces, el caso de Lenín Moreno, tal vez la prensa haya manipulado esto y creamos eso, pero claro, yo personalmente no lo creo. Con relación a lo que me... Dígame, sí, termine. Con lo que me preguntabas acerca de la declaración en plazo, bueno,
He visto la declaración de Lazo y he visto también la que le compartí a usted en el chat del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Pero no hay, desde mi punto de vista, soy cubano y estoy tal vez prejuiciado por el hecho de ser cubano. Claro. Pero no ha habido un pronunciamiento bien fuerte, porque, por ejemplo, el señor Lazo fue posesionado como presidente pro tempore del CAN. Y entonces, hablamos del tema de la postura de Ecuador con relación a los hechos de Cuba. Lazo, presidente Guillermo Lazo, se ha pronunciado siempre como un hombre que ama la libertad, que ama la democracia, y lo ha demostrado hasta el momento. Pero el caso Cuba no ha tomado el auge que debía tomar, pienso yo, en organismos internacionales. Okay. El pronunciamiento de Joe Biden es débil. Está diciendo, voy a ver si puedo ponerle internet a los cubanos, voy a abrir la posibilidad de entrar más remesas, y si me piden la vacuna se la voy a dar. Pero nada de eso es lo que contenta al pueblo cubano hoy, porque el pueblo cubano está pidiendo otra cosa. Y si no hay un pronunciamiento fuerte de los gobiernos, los más cercanos, vamos a poner los latinoamericanos en primer lugar, el gobierno de Estados Unidos, yo no tengo la postura de pedir intervención en Cuba, ni de Estados Unidos, ni de nadie. Los problemas cubanos tienen que resolverlos los cubanos. Claro. Pero por sí solo no. Hoy día la política interna, estamos en un mundo globalizado. Depende también de la influencia del resto de los países del mundo. Entonces, ¿cómo resolver ese diferendo entre el gobierno y una parte mayoritaria del pueblo? Hay que ayudar, hay que apoyar, hay que buscarle. Tal vez una solución pacífica ya sea un poco complejo eso, porque el pueblo ya está en una postura que no da más. Claro, fíjense que han pasado 27 años del maleconazo. Claro. ¿Y qué pasa con el bloqueo, mi querido amigo? ¿Qué pasa con el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba? ¿O hay alguna diferencia entre el bloqueo y el embargo? Algo me decía un amigo acá en el chat. ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Bueno, la diferencia está. Yo entiendo el bloqueo como que Cuba es una isla y yo rodeo la isla de barcos de guerra y digo, aquí no pasa nadie para allá ni para acá. Okay. Para mí ese es bloqueo, ¿no? Porque bloquear es limitar el acceso, limitar la entrada. El término embargo o bloqueo se maneja desde un punto de vista político. La diferencia la marca la política. Para los cubanos, para el gobierno cubano es bloqueo, para el gobierno norteamericano es embargo. Ok, chévere, bien, para entender, ¿no? Hay ciertas discrepancias entre los cubanos en esto. Por ejemplo, en el colegio donde yo trabajo, aquí en Babahoyo, estamos 3 cubanos. Los 3 tenemos posturas diferentes con relación al bloqueo. Yo digo que el bloqueo es injusto y ilegal. Y desde el punto de vista ético, nadie debe bloquear ni embargar a nadie. Para eso están tribunales internacionales, para eso están otras cosas. Si quieren limitarle a la dictadura, al gobierno cubano, quieren limitarle las cosas para llevarlo a un cambio democrático, no lo están logrando. Claro. Porque con el bloqueo lo que se ha logrado es que el pueblo cubano siga pasando hambre. Claro, no es así es. Que el pueblo cubano siga teniendo necesidades y que el gobierno cubano tenga una justificación. Y esto creo que es lo más importante. Claro, hay una justificación. Se justifica, se alimenta, ¿no? No hay plátano, no hay bananos, no hay azúcar, no hay nada, porque por el bloqueo. Pero tal vez se muere un niño porque falta un medicamento. Tal vez, pero justificamos todo con el bloqueo. Claro. El bloqueo es una justificación. Ahora, pero ¿qué pasa con los otros países? Es decir, a ver, ¿y no le puede vender a Rusia? ¿No le puede vender a...? Mire Nelson, el desconocimiento, la ignorancia es atrevida, es un dicho que he aprendido acá en Ecuador. Ecuatorianísimo. Y yo no puedo erigirme yo solo sé que no sé nada, pero Cuba tiene comercio
con casi todos los países del mundo. Ah, entonces no está tan bloqueado. En Cuba se come el pollo norteamericano. Miren, le voy a poner algo que esta entrevista no debía ser risueña, pero su programa es de sátira política. Claro. Y le voy a poner algo. En Cuba no se conoce la pechuga del pollo, no te la venden en ningún lugar. ¿En serio? En Cuba te venden, sí, la pierna y no me acuerdo, la cadera y la pierna, como le llaman acá. Nosotros le llamamos muslo contra muslo. ¿Y por qué esto? Porque los KFC, que son los mayores consumidores de pollo en Estados Unidos, no acostumbran, no es mayoritario el uso de estas piezas de pollo, de estas partes del pollo. Y ese pollo está en exceso, es un excedente que no se consume en Estados Unidos. Y cuando usted va a comprar el pollo en Cuba, la caja dice que es de origen brasileño. Cuba compra el pollo a través de Brasil, pero es el pollo norteamericano. Ah, mire usted. Y a Estados Unidos le conviniera, no le conviniera, bloqueaba a esa empresa brasileña que compra pollo a Estados Unidos, porque la ley del embargo dice eso. Sin embargo, no lo hacen. Los agropecuarios norteamericanos comercian con Cuba. Hay productos del agro norteamericano que entran a Cuba. Tal vez tengan que hacerlo por terceros países, etcétera, Claro, pero entran. de alguna manera. Lo que más ha afectado a Cuba, creo, porque la energía es lo más importante en un país hoy en día. Si usted tiene energía, bueno, que me bloqueen. Yo tengo petróleo en Ecuador. Pero Cuba produce nada más 1,5 millones de barriles de petróleo. Entonces, necesita petróleo para mover la economía cubana. Y Venezuela es quien provee a Cuba de petróleo. Pero si Venezuela está bloqueada, se nos hace más difícil la entrada de combustible. Y entonces ahora te dicen, una termoeléctrica está dañada, por eso no tenemos electricidad. Pero la verdad es que no hay petróleo. Chuti. La otra gran verdad es, no se divulgan en Cuba a la población los datos económicos. Yo aprendí mucho de economía con la sabatina de Correa, y que me critiquen, pero yo aprendí economía. Yo aprendí economía oyendo las sabatinas de Correa. Bueno, Correa Mire, podrá hacer lo que sea en crítica, pero era bastante preparado, ¿no? una preparación bastante alta en economía y en otros temas. Hay un economista cubano que emigró desde el principio de la revolución, vive en Inglaterra, ya hoy tiene 91 años, pero ha escrito 31 libros sobre la economía cubana. Yo no he tenido acceso a los 31, pero he leído algunos. Y la economía cubana, hoy, cuando usted escucha las cifras, es escalofriante lo que está pasando. Por eso el gobierno tiene que acudir a medidas ya de que le falta el oxígeno, ya se está ahogando, ¿no? Mire, la deuda externa hasta el año pasado de Cuba era de 18,000 millones de dólares. Si hay algún economista por ahí que me pueda mejorar mi cifra, se lo agradecería. Pero lo que he podido leer e investigar es eso, 18,000 millones de dólares. En un país donde el Producto Interno Bruto en sus años florecientes no pasó de 45,000 millones de dólares, el Producto Interno Bruto. Imagine un país con 2 años de pandemia, un país que no tiene infraestructura de transporte, que no tiene, que carece de tantas cosas y que no tiene combustible, que el combustible ha tenido altas y bajas, que se destruyó la industria azucarera, que los principales renglones exportables se han ido al piso, que solo tenían, el turismo era lo que más estaba aportando y la pandemia lo que más afecta es el turismo. Pasa, el gobierno incluso abre Varadero y abre otros polos turísticos. Y en Matanza, a unos kilómetros de Varadero, es donde mayor brote de pandemia hay, donde más gente están enfermos, contagiados, muriendo. Entonces, son medidas ya desesperadas por salvar, por respirar económicamente. Entonces, el bloqueo, para concretar la respuesta, desde mi punto de vista, es para unos una justificación, para otros
una justificación, pero también es algo real. No podemos negarlo. Claro, no se puede negar. Y también... Porque hay cosas, hay tecnologías. Nosotros en Cuba hacemos una operación de una médula de la columna, una hernia discal, y allá te pican, te sacan ese tubito de bicicleta que separa una vértebra de la otra, y ya aquí te ponen unos muellecitos y no sé qué, y no es lo mismo. En Cuba no tenemos patentado esto, eso es de Estados Unidos, y el bloqueo no permite que se use en Cuba. Terrible. Mi querido amigo, la situación es... muchísimas gracias. Oiga, podríamos quedarnos toda la noche hablando, pero es bastante complicado. Mi querido amigo Esmérido Ávila, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, será en alguna otra ocasión. Nelson, que sirva tu programa para hacer un llamado a las autoridades ecuatorianas que pongan una mirada más cercana a la situación de Cuba. Okay. Porque allá tengo mis hijas, allá tengo mis nietos, allá tengo toda mi familia. Y como cubano siento la necesidad de que haya una solución.